Bienvenidos a este curso de actualización en accesos vasculares, abordaje, cuidado y mantenimiento del PIC. Vamos a ver esta unidad 1, donde empezamos con una descripción, valoración y selección de los principales dispositivos. A modo introductorio, en el curso es importante que tengamos en cuenta la cateterización venosa, que es el procedimiento invasivo al que probablemente con más frecuencia y con mayor tiempo son expuestos los pacientes hospitalizados. Constituye un puente directo entre el medio ambiente y el torrente vascular del paciente y es una responsabilidad directa de enfermería donde la planificación de los cuidados de enfermería debe responder a las necesidades del paciente portador del acceso venoso. Muchos de los problemas reales y potenciales de estos pacientes desaparecerán o se minimizarán aplicando un correcto protocolo basado en evidencia científica. Esta evidencia científica nos habla de que educar al personal sanitario en las indicaciones para el uso de catéteres, así como procedimientos adecuados para su inserción y mantenimiento, correspondería a un nivel de categoría 1A, totalmente recomendable. Evaluar periódicamente el conocimiento y el cumplimiento de las instrucciones en implantadores y personal que maneja estos catéteres vasculares o intravasculares también sería una categoría 1A y estaría también con una categoría 1B el designar solo personal formado que demuestre competencia en la inserción y en el mantenimiento, manejo y cuidado de estos catéteres intravasculares. Para el proceso de planificación de la inserción de un catéter vascular es importante que tengamos en cuenta tres aspectos clave: la valoración, la evaluación y la preparación del material y personal colaborador. Dentro de la valoración es importante que veamos, que tengamos en cuenta y realicemos una valoración del paciente, tanto características sociodemográficas como pueden ser la edad, como el estado de salud previo, actividad para conocer cuál es la extremidad dominante, el nivel de conciencia, el capital venoso disponible. También habrá que valorar otras características, otros elementos, como son las características del tratamiento prescrito y su duración previsible y el objetivo del uso de la vía, para hacer una elección del tipo de vía adecuado. Posteriormente tendremos que tener un punto de evaluación donde tenemos que evaluar las posibles zonas de inserción del catéter y características del catéter y de la técnica de inserción. Con ello haremos una elección del lugar de inserción, del tipo de catéter y técnica que usemos para hacer la implantación o la colocación del dispositivo. Dentro de los diferentes criterios que tenemos que evaluar o valorar para saber elegir de forma más correcta el tipo de catéter y de vía que tenemos que insertar en el paciente, tendremos para la elección del tipo de catéter la valoración y la evaluación de la farmacología y de la terapia farmacológica prescrita en el paciente, además de analizar las características de los fármacos para saber si tiene una osmolaridad, un pH o una tonicidad que nos indique la necesidad de implantar un catéter venoso central. Tendremos que tener en cuenta otros aspectos como la duración de la terapia farmacológica, el tipo de acceso vascular y la calidad de los accesos vasculares del paciente, y con ello nos marcará la elección de un catéter o periférico o central. Para la elección del número de luces tendremos que valorar el número de terapias o de infusiones que necesite ese paciente, la compatibilidad entre los diferentes fármacos prescritos y la necesidad de monitorización. Todos estos elementos en su conjunto van a permitirnos crear un algoritmo de elección del tipo de vía que vamos a colocar en el paciente. Como vemos en la imagen o en la diapositiva, empezamos mediante el tipo de terapia y la osmolaridad y pH de la misma para seleccionar y valorar si podemos realizar una colocación de un catéter venoso central o periférico. Si tenemos una osmolaridad por debajo de los 600 miliosmoles y con un pH por encima de los 5 y por debajo de los 9, con un buen acceso del torrente sanguíneo, del acceso vascular del paciente y una duración por debajo de los 7 días de la terapia, la decisión será colocar un catéter venoso periférico. Y en caso de tener una terapia por encima de los 7 días de duración, probablemente decidamos realizar una colocación de un catéter de línea media o un midlane. En caso de que tengamos un acceso vascular difícil, tendremos que solicitar o valorar la colocación de un catéter venoso central.
Si por el contrario tenemos una terapia con una osmolaridad elevada, con un pH irritativo, directamente la elección será la de colocar un catéter venoso central. Y en este caso la diferencia del tipo de catéter vendrá marcada por la duración de la terapia. En caso de que la terapia dure menos de un año, decidiremos colocar un catéter venoso central de acceso central o de acceso periférico, como puede ser el PIC, y en caso de que la terapia dure más de un año, tendremos que valorar la colocación de un catéter venoso central permanente tipo reservorio o tunelizado, como puede ser una cámara implantable, un portacat o un catéter tipo Hitman o Broviac. Centrándonos en los catéteres venosos centrales, es importante que conozcamos la clasificación de los diferentes tipos de catéteres que encontramos, los tunelizados y los no tunelizados. Dentro de los catéteres venosos centrales tunelizados, que serían catéteres venosos centrales permanentes, ya que su duración de mantenimiento en el paciente suele ser más larga, están los totalmente implantados o catéteres reservorio tipo Portacat o los parcialmente implantados o tipo tunelizados Hitman o Broviac. Dentro de los no tunelizados encontramos los de acceso central, cuya localización más frecuente suele ser la yugular, la subclavia o la femoral, y los de acceso periférico, como el catéter tipo PIC, que puede ser de larga o de corta duración y de los cuales enfermería es la responsable de realizar su inserción, su colocación y su mantenimiento. Dentro de los catéteres venosos centrales no tunelizados tenemos de acceso central o periférico. Dentro de los de acceso central, las áreas más frecuentes de inserción del catéter son la yugular, la subclavia y la femoral. Dentro de las recomendaciones de evidencia tenemos con una categoría 1B la recomendación de insertar en primera instancia un catéter venoso central de acceso central por vena subclavia a nivel torácico, ya que es la más limpia y la que menos complicaciones post-inserción tiene. Sin embargo, la colocación más frecuente por facilidad en su inserción suele ser la de vena yugular. Con una categoría 1A a nivel de recomendación de evidencia tenemos la de evitar el uso de la vena femoral, ya que este catéter se suele reservar a momentos de urgencia y de vital necesidad porque tienen un aumento importante de las tasas de complicaciones a nivel de infección y de trombosis. Dentro de las catéteres venosos centrales de acceso periférico, las inserciones más frecuentes son en nivel de recomendación la basílica, la braquial y la cefálica. Dentro de los catéteres venosos centrales de inserción periférica o el conocido catéter tipo PIC, donde vamos a centrar la formación de este curso, es importante que tengamos en cuenta que se consigue mediante la punción periférica, donde se coloca una cánula que se introduce a través de una guía flexible, un catéter largo de unos 38 a 60 centímetros situado la punta en vena cava o en la unión cavo-atrial. No se utilizará hasta que se compruebe la posición de la punta. Esto es importante para evitar complicaciones y su principal indicación va a venir marcada por tratamientos prolongados con soluciones irritantes o agresivas y o con una duración que se prevé es que exceda de los 6 días. Esta recomendación, junto con la de que se realice la inserción y el mantenimiento de este catéter en condiciones de esterilidad y con una protección máxima de barrera, tienen una categoría 1B de recomendación en evidencia científica. Para finalizar este tema de la unidad 1, es importante que conozcamos la evolución que han ido sufriendo a lo largo del tiempo estos catéteres. De forma originaria, en 1979, encontrábamos los catéteres de acceso tipo sistema tambor o tipo drum, donde veíamos un alto riesgo de complicaciones como la perforación cardíaca y venosa, además de un alto riesgo de movilización. Todo ello debido a que estos catéteres o estos accesos tenían un diámetro mucho mayor y el abordaje era más agresivo. Además, tenían también un mayor riesgo de complicaciones de flebitis mecánicas por el tipo de material del que estaban hechos, que eran poliuretanos de primer grado. Sí que eran mucho más económicos, pero las complicaciones a nivel de inserción y de
post mantenimiento eran evidentes, por lo que en la evolución de estos catéteres se ha ido precisando mejorar tanto a nivel de materiales, donde se han ido desarrollando materiales altamente biocompatibles que generan menos riesgos de complicaciones infecciosas, y también minimizar los riesgos a nivel de inserción y de mantenimiento, siendo catéteres mucho más amables para el mantenimiento de la colocación y un acceso más fácil de abordar.